conocimientos, de los saberes. Y el Timbún Mapu habla de los saberes de la tierra. Y la tierra para los mapuches está relacionada con la nutria, con la madre, con la mujer. Por eso un animal pulamian. La miel es la palabra mapuche que define a las mujeres. Pero es tan importante, estimadas amigas, que en un grupo humano, cuando hay muchos hombres y llega una sola mujer, el plural de todo ese grupo es lamians y no es penis. El plural mapuche, cuando están las mujeres presentes, cambia. Esto un poquito para explicar una cosa y partir por lo que quiero explicar. Yo soy una sobreviviente. Yo fui una trabajadora, soy profesora normalista en primer lugar y luego me especialicé. Soy una trabajadora de la educación que en el año 1972 fui convocada a diseñar las escuelas parvularias, que en ese tiempo no existían, las guarderías infantiles y todo un sistema de guarderías desde la Corfo para incorporar las mujeres al área de trabajo de la industria metalmecánica liviana. ¿Por qué esta preocupación? Por dos razones. Primero, porque las mujeres en ese tiempo eran muy pocas las que estaban en el mundo laboral. Y segundo, porque ya se había descubierto que una de las contribuciones importantes a la industria es la manualidad fina de las mujeres. Y eso fue el encargo que tuve desde el gobierno de Unidad Popular. Y desarrollé mi trabajo, hice algunas experiencias con las industrias Pensa, Madeco y Madensa. Estaba en eso cuando ocurre el golpe de Estado. Y solamente por el hecho de haber desarrollado este argumento, esta propuesta, este programa de incorporación de las mujeres al trabajo en un país que quería ser un país industrializado, además. Por lo tanto, las mujeres no podían quedarse abajo, me significó la persecución de la dictadura militar. El 24 de septiembre de 1973, ustedes saben que el golpe fue el día 11, yo fui, apareció mi primera orden de detención. Si yo me presentaba a mi trabajo el 24 de septiembre, iba a ser detenido. Lo supe con un colega que tuvo la generosidad y la preocupación de salvarnos a todos aquellos que teníamos órdenes de detención inmediatamente que nos presentáramos al trabajo. Yo en ese tiempo ya era mamá de dos niños, un niño de 5 años llamado Rodrigo y una pequeñita de 1 año y 4 meses que se llamaba María. Y digo se llamaba porque mi hija ya no está con ella. Y yo traté de resistir y quedarme en mi país todo lo que más me fue posible. Sin embargo, esto fue muy difícil y llegó un momento en que ya las órdenes de detención que yo tenía no era una, sino que eran 4. Y una o un par de ellas estaban firmadas concretamente por el dictador, por Augusto Pinochet y ya. Esas órdenes de detención las tengo como un diploma de honor, porque he sido una mujer honorable. Compañeros, amigos, padres de mis amigos me dijeron: tú no puedes quedarte en Chile porque tu riesgo es enorme. Y por lo tanto generaron todas las condiciones para que yo pudiera asilarme en la Embajada de Italia. Fue muy complejo eso. Yo no quiero contarles porque me tendría que extender mucho y me han pedido que hable solamente 3 o 4 minutos. Entonces, en honor al tiempo, voy a ser muy sincero. Tuve la posibilidad de ingresar, fue muy complejo, se hicieron 3 tentativos y no pude. Y finalmente fue una serie de casualidades que permitieron que yo ingresara a la embajada. Pero ingresé yo sola, sin mis hijos. ¿Por qué? Porque en anterioridad a mi caso, una
fue tomada desde su casa, madre de 4 niños, con un bebé de 3 meses. La toman, nos la llevan frente a la embajada, porque ponen en el portón un camión militar, destapan la parte de la carpa del camión y esta mujer estaba colgada así del camión desnuda. Nos la muestran hacia adentro, nosotros todos exigiendo que la persona que estaba ahí, el marido, se entregara. Ustedes comprenderán lo terrible que es eso. Cuando supimos eso, todos los que estábamos en la embajada encerramos al marido en una habitación y le impedimos que se entregara. Incluso algunos amigos dentro de la embajada lo agarraron a empujones porque él estaba desesperado, lo único que quería era entregarse. Dicho esto, a ella la llevaron a Rancagua para que identificara gente, porque trabajaba en Rancagua, ella no conocía a nadie, era la esposa de alguien. Y los 4 niños quedaron encerrados en la casa de ellos, resguardados por militares. Impidieron incluso a la abuela que fuera a atender, habiendo un bebé de 3 meses y el mayor de los niños tenía solamente 6 años. Lo único que hizo ese niño fue darle agua a su hermano pequeño, no sabía ni siquiera sacarle los pañales. Eso obligó al primer secretario de la embajada italiana, que no era embajador, porque Italia rompió de manera inmediata relaciones diplomáticas con Chile y no las abrió hasta que asumió el presidente. Fue el único país del mundo que hizo eso. Entonces, producto de eso, el encargado de relaciones comerciales, en un auto acompañado por otro diplomático, fueron al lugar donde estaban los niños y los rescataron. Y llegaron con los niños a la embajada sin la madre. La madre fue rescatada finalmente porque a través de toda una serie de mecanismos se logró que el gobierno italiano le otorgara asilo político de manera inmediata. Y ella fue rescatada y bueno, narrarles la forma y la manera en que ella llegó es algo realmente muy doloroso, que todas nosotros sabemos, no solamente violación y golpe, sino que todo lo que puedan imaginar que pueden haberle hecho a una mujer en esas circunstancias. Eso impidió que yo pudiera echar a mis hijos, porque el encargado de relaciones ya no podía. El gobierno militar le dijo: usted no va a ir más a buscar a un niño a ninguna parte. Entonces mis hijos, el primer niño de 5 años, entró con un subterfugio diciendo que era el jardinero de la embajada que este niñito era su nieto y que entraba con él porque su hija estaba enferma. Este señor, que hay que hacerle un monumento, entró al menos unos 10 nietos a la embajada, de los cerca de 60 niños que había en la embajada, refugiados y exiliados, para que ustedes sepan. ¿Ya? Entre los cuales esta guagua de 3 meses, o también un niño de 7 meses, que también salió exiliado, y con el impedimento de volver al país. ¿Ya? Bueno, mi hijo mayor, de 5 años en ese tiempo, entró con este subterfugio, pero mi niñita, de 1 año y 4 meses, había tenía un problema de salud y estaba en tratamiento porque tenía un problema laboral. Yo lo único que pude hacer fue tratar de comunicarme con mi madre, que era la persona que estaba cuidando a mis nietos en una casa clandestina, o sea, sus nietos en una casa clandestina, y avisarle que por favor se acercara a la embajada, al portón, que estaba resguardado por militares en sus 4 lugares de la manzana entera que es, y yo abrazo a mi madre, y habíamos organizado un operativo interior para que mi madre levantara a la niña y alguien la pudiera tomar. Ella dio la vuelta, la primera vuelta, la segunda, la tercera esquina, y no lograba levantar a la niña, y de adentro no lográbamos tomarla. Hasta que en el último punto, en un ángulo que está ciego, ella logró levantarla y la niña fue ingresada. Ella la tiró prácticamente. O sea, mi hija, otra era una
mujer que sufre violencia fue lanzada por un muro hacia dentro de la embajada. Esta historia está en un documental que se hizo en Italia por un director de cine que se llama Nanni Moretti, que narra todo lo que ocurrió en la embajada italiana. Y la película se llama Santiago, Italia, la pueden buscar en las redes. Pero además, nos tocó vivir varias situaciones muy dramáticas con mujeres que también algunas eran personas que tuvieron responsabilidades políticas y otras solamente responsabilidades profesionales. Entre ellas, el caso de Luis Vidal, conocidísimo, una persona que fue asesinada en Villa Grimaldi y que después fue trasladada, o sea, no fue asesinada en Villa Grimaldi, fue torturada en Villa Grimaldi, después fue llevada a la Venda Sexy en José Domingo Cañas y posteriormente, cuando ella muere, ya producto de la tortura, la visten con ropas provocativas y lanzan el cadáver hacia dentro de la embajada, con el propósito de exigir y argumentar que dentro de la embajada se practicaban orgías sexuales. Todo esto es parte de una violencia sistemática que desde la opción política se ha hecho contra las mujeres. Y en este caso yo quiero rendir un homenaje, porque siento que le debo un homenaje a mi madre. Ella falleció y yo no pude nunca más volver a ver. Mi última despido de mi madre fue cuando ella me abraza y cuando ella salva mi bebé, mi niña, bebé de 1 año y 4 meses. Disculpen que me emocione, pero es algo que uno no puede evitar. Uno queda con esa resolución para toda la vida. Y quiero saludar en este momento a una mujer que no tuvo la fortuna de mi madre, a Analisa Rosales, a la madre de Jamie Barr. Porque lo único que pudo tener, lo único que Analisa Rosales pudo tener de su hija fue un huesito, nada más. Mi madre nunca pudo ver. Cuando ella enfermó, yo pedí autorización a la dictadura militar para poder acompañarla porque soy hija única. Yo era su única hija, mi madre era viuda. No me autorizaron. Había un senador italiano que me había acompañado para que yo hubiera podido despedirme de mi madre. No fue posible. Pero por lo menos mi madre supo que tanto sus nietos como su hija sobrevivimos. Y sobrevivimos para esto, para conversar esta situación. Porque nos reconstruimos desde el dolor. Y la Ulisa no pudo. No tuvo esa felicidad. Porque yo sé que con toda la distancia, con toda la angustia, con todo el dolor, que las tres, mi madre, mi hija y yo, tuvimos, al final sobrevivimos y estamos acá. Están en mi voz y están en todas las otras personas, pero no está en mi vida, no está en mi bar. O hay cosas más graves, con esto termino. Ustedes acá en San Bernardo saben, hay hoy día una mujer que es senadora que le quitaron la vista, pero la podrían haber asesinado. Eso es lo que no podemos permitir. Y cuando se habla de violencia política, porque hay muchas formas de violencia contra las mujeres, y toda, en definitiva, es una violencia política. ¿Ya? Pero cuando se habla de violencia política, se parte de cosas que a veces parecen inocuas o inofensivas. Y es cuando un parlamentario que está sentado en el Congreso, y lo dije el otro día aquí mismo, ¿ya? Abogado, ha pedido dos cosas francamente escandalosas. Uno, él cree, y lo ha dicho, que las mujeres no debemos tener ni siquiera derecho a voto. Y segundo, cree, y lo ha dicho, que las mujeres cuando nos violan deberíamos estar agradecidas. Búsquenlo, se llama Johannes Kaiser, ¿ya? Y está sentado en el Parlamento tranquilamente, y yo no dudo que tal vez hubieron mujeres
mujeres, sin saber esto, que votaron por él. Y de ahí se parte, estimadas amigas, compañeras, hermanas, de ahí se parte, de gente que hace ese tipo de declaración, de gente que no puede vernos enseñando, jugando el rol para el cual nos hemos preparado, para el cual nos hemos preparado las profesoras. Lumi Videla, profesora, modestamente yo, profesora, y cuántas, y el colegio de profesores lo tiene claro, cuántas mujeres, porque en ese tiempo la mayoría de los docentes en este país éramos mujeres, cuántas mujeres pasaron por situaciones tan terribles y tan espantosas como la que nos tocó vivir y presenciar. Sara Sagredo, la mujer que fue colgada de un camión para obligar a su esposo a entregarse y que corrió el riesgo que sus hijos estuvieran entregados quizás en una opción, quizás qué cosa. Sara Sagredo también era profesora. Muchas gracias.